y María Corina Machado siempre han estado a favor de las movilizaciones, pero más violentas, ¿no? Bueno, es que yo creo que Capriles ha aprendido de los errores de la oposición. En el 2002 la oposición hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora, con el objetivo explícito de hacer que caiga el gobierno, y aunque decían que querían hacerlo por medios constitucionales, lo que terminó ocurriendo fue un golpe de Estado, y al final eso se revirtió y fue peor para la oposición. En 2007 hubo movilizaciones de un carácter distinto para reabrir un medio de comunicación, no lograron reabrir el medio. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de un boicot a las elecciones para el Parlamento. Luego entonces el oficialismo tuvo la virtual totalidad de los congresistas y pudo cambiar la Constitución y las leyes a voluntad. Capriles, aprendiendo en mi opinión de esos errores, estaba cambiando de estrategia, y esto es un retroceso respecto al cambio de estrategia que promueve Capriles. Capriles, creo que su apuesta era: aun cuando las elecciones ya no son para efectos prácticos libres y justas en Venezuela, es posible ganar incluso en esas condiciones. Si alguien quiere un ejemplo, en circunstancias totalmente distintas, no estoy comparando los gobiernos, Pinochet perdió un referéndum que él mismo convocó y que presuntamente lo iba a eternizar en el poder. O sea, incluso en circunstancias adversas es posible ganar elecciones. Esa era la apuesta de Capriles. Claro, pero en un país dividido en el cual la mitad está contenta y la mitad no, ¿qué va a pasar? Estamos hablando pues que hay escasez, hay problemas, hay marchas, esto no va a traer el turismo, porque no creo que mucha gente vaya a querer ir a Caracas a pasear cuando pueda haber una movilizaciones, problemas de violencia, delincuencia. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿es simplemente esperar que pase el tiempo y que puedan postular en unas nuevas elecciones? Es una situación crítica. El problema, sin embargo, es que yo sí creo que cabe dentro de lo posible que en caso de necesidad el gobierno decida, digamos, atornillarse por medios militares, o sea, y por una restricción creciente a los derechos civiles. Creo que va a perder apoyo popular a medida que la situación económica y social se deteriore, pero eso no necesariamente va a llevar a su caída. Muy bien, está bien, vamos a ver qué ocurre con Venezuela. Bien, vamos con, siguiendo el tema de ese país, el joven Basil da Costa se ha convertido en uno de los mártires de las protestas en Venezuela. Su cuerpo fue llevado en procesión por las convulsionadas calles de Caracas. Un deportista y un simpatizante del gobierno también murieron durante esta manifestación. Veamos. Tras la violenta protesta que se vivió ayer en Venezuela, que dejó un saldo de 3 jóvenes fallecidos y más de medio centenar de heridos, conozcan en este informe quiénes fueron los 3 estudiantes abatidos en la multitudinaria protesta realizada en el país. Robert Redman murió durante protestas que se registraron en el municipio de Chacao, pasada las 6 de la tarde, según se puede ver en el Twitter de la víctima. Redman cargó a Basil da Costa, estudiante que murió tras recibir un disparo en la cabeza. Robert dejó testimonio de su acción activa en varios tweets, sin presagiar que horas después recibiría un disparo en el brazo que a la postre acabaría con su vida, convirtiéndose en el tercer fallecido de la sangrienta jornada. Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, tragué bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, ¿y tú qué hiciste?, publicó a las 6:25 de la tarde. Horas más tarde, la Asociación de Maratonistas Runners Venezuela, al cual pertenecía Redman, daba cuenta del fallecimiento del joven diciendo: Robert Redman, segundo corredor de la familia Runners Venezuela, que muere víctima de la violencia en el país en los últimos 12 meses. Por su parte, Basil Alejandro da Costa Frías tenía 24 años. Murió la tarde de ayer durante una marcha opositora escenificada en la avenida Universidad de Parque Carabobo. Era de Guatire, estado Miranda. A través de sus cuentas de Facebook y Twitter pudo conocerse que era amante del fútbol y la playa. Era fanático del Deportivo Táchira y la vino tinto. Recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Vargas, donde falleció minutos después de su ingreso. Finalmente, Juan Montoya, de 40 años, era miembro del colectivo José Leonardo Pirela el 23 de enero. Al parecer, el funcionario chavista estaba con unos compañeros del colectivo en el lugar. En medio de la confusión, hubo disparos y él fue alcanzado por 2 proyectiles. Montoya se encontraba vestido de civil y fue ingresado al Hospital José María Vargas de Cotiza, donde falleció.
Como se sabe, la protesta venezolana se realizó en el marco del Día de la Juventud, donde miles de venezolanos salieron a las calles para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro el cese de la represión, la liberación de otros estudiantes detenidos en la cárcel de Coro y la implementación de un nuevo sistema económico que levante el aparato productivo del país. Muy bien, viendo estas imágenes terribles pues, de la violencia en las cuales los 3 fallecidos son jóvenes venezolanos, ¿los Tupamaros tienen relación con esta organización uruguaya? ¿Es un anexo o han adoptado el nombre? Bueno, la organización uruguaya como tal dejó de existir hace ya un tiempo, pero creo que han adoptado efectivamente ese nombre. Es una organización a la que perteneció el actual presidente uruguayo, pero esa era una organización, digamos, guerrillera, que utilizaba la fuerza o la violencia como medio de acción política. Ya no hay una organización de ese tipo en Uruguay, pero en todo caso el nombre es en sí mismo ominoso en tanto rememora la acción armada como medio de acción política. Pero, o sea, es un grupo que apoya al chavismo. Estamos hablando, ¿son entrenados por el chavismo? ¿Son personas que participan de manera espontánea? ¿Cómo funciona? ¿Has podido...? Es discutible. El gobierno alegaría que son gente que espontáneamente no, son grupos organizados de la sociedad que apoyan al gobierno, no funcionarios gubernamentales que actúan como fuerza de seguridad del Estado. No un ejército, no. Pero en la práctica reciben apoyo del gobierno. ¿Tienen armas también ellos? Sí. No es la primera vez que las usan. Además van en grupos de motocicletas y un poco a eso voy cuando digo que la fuerza o la movilización con la posibilidad de choques violentos no es lo que más le conviene a la oposición, porque en ese campo el gobierno tiene una gran ventaja. Mal que le pese a sus opositores, el gobierno todavía es capaz de movilizar un sector significativo de la sociedad, ¿no? Pero además de ese sector de la sociedad mejor organizado y con mayor capacidad de movilización probablemente que la oposición, tiene el respaldo de la Fuerza de Seguridad del Estado. Entonces, salvo que tú logres dividir a la fuerza de seguridad o en todo caso a la élite gobernante, cosa que según la literatura es fundamental para las transiciones del autoritarismo a la democracia, es difícil derrotar una fuerza tan contundente. Pero el punto es que aquí, en lugar de dividir al oficialismo, la oposición misma al adoptar esta táctica se está dividiendo. Nuevamente creo que es una táctica equivocada. Claro, pero tendrían que pelearse entre ellos, pues, ¿no? Entre Nicolás Maduro, Elías Jagua y en todo caso si se llevan mal no lo van a conocer, pero también acusan a la oposición de tener relaciones, creo que es con violencia de mexicanos, creo que había leído el ministro del Interior. ¿Hay algo cierto o es simplemente acusaciones sin fundamento? Recordemos todas las acusaciones que lanzó en el pasado Maduro y que jamás se tomó la molestia de probar, ¿no? Y eso olvidó. Sí, digamos intentos de asesinarlo a él, en donde estaban involucrados sicarios salvadoreños, políticos estadounidenses, el expresidente Uribe de Colombia. ¿Qué fue de esas denuncias? Quedaron en el olvido. Yo no he visto ninguna evidencia de esta nueva denuncia. Muy bien, vamos a dejar Venezuela y nos vamos a Argentina. La presidenta Cristina Fernández afirmó que la especulación de precios es un intento de desestabilización. Acusó a los empresarios y los supermercados de prestarse al juego. Denunció un intento de desestabilización. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, volvió a criticar a los mercados financieros de querer volar por los aires a su gobierno y acusó a los medios de comunicación de hacerles el juego. En un acto realizado en la Casa Rosada, la mandataria defendió también el programa de precios cuidados y pidió a los argentinos defender su bolsillo. Tenemos que trabajar fuertemente con todo esto, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir defendiendo, porque antes decían que fijaban los precios por el dólar ilegal, ellos le decían blue.